Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Lombricero. En esta ocasión os traigo un nuevo vídeo con una receta de un abono orgánico como es el Bokashi, pero mejorada. Va a ser un Bokashi mejorado, muy rápido de hacer y bastante bueno para el huerto y para múltiples usos que vamos a ver a lo largo del vídeo, así que os recomiendo que os quedéis hasta el final y no os perdáis detalle. Vamos a empezar. Bueno, lo primero que os quiero decir es que en esta receta vamos a emplear una serie de materiales que están pensados para que la receta, como os he dicho al principio del vídeo, sea efectiva y muy rápida. Si no tenéis este tipo de materiales pueden ser sustituidos, pero siempre tenemos que intentar utilizar materiales que se parezcan en cuanto a su composición y estructura a los materiales que voy a citar a continuación. Muy bien, el primero de los ingredientes es el humus de lombriz, ya lo conocéis sobradamente, para mí es un ingrediente esencial, rico en microbiología, tiene también nutrientes, bastantes nutrientes, además nutrientes asimilables por las plantas, que son los que nos interesan, ¿verdad? Porque es un abono lo que vamos a hacer, y también constituye, ya digo, la materia orgánica de este abono, por lo tanto muy importante y va a aportar mucha microbiología benéfica. Bueno, pues muy bien, el segundo de los ingredientes es el salvado de arroz. Bueno, el salvado de arroz es una fuente de carbono que lo que va a hacer es que va a dar la chispa de inicio para que los microorganismos se pongan a trabajar y a fabricar el abono, porque realmente el abono, nosotros vamos a poner los ingredientes, vamos a hacer la receta, pero quien lo hace efectivamente son los microorganismos, como siempre os comento, ¿no? Entonces el salvado, en este caso de arroz, viene a ser una fuente muy rica en carbono y ellos les sirve para alimentarse, y en los primeros momentos, digamos, hay una explosión de microbiología, se alimenten, se reproduzcan y comience, digamos, el ciclo de transformación de toda esta receta en lo que será finalmente, que es el Bokashi. Por supuesto, el salvado de arroz puede ser sustituido por salvado de trigo o por otro tipo de salvado, similar o parecido, no hay ningún problema, también por maíz. Se puede sustituir por cualquier fuente rica en carbono, mismamente la hierba, la paja seca, muy picada, eso sí, muy troceada y luego cribada, cernida, para obtener un material lo más parecido al salvado, porque los microorganismos que van a trabajar en el Bokashi, recordemos, ya os lo explicamos en dos vídeos anteriores que tenemos sobre el Bokashi, son microorganismos bastante pequeños, bacterias y hongos tipo levadura, que van a necesitar que las partículas sean muy pequeñas y muy finas. Por lo tanto, este dato hay que tenerlo en cuenta. El tercer ingrediente va a ser tierra, tierra vegetal, tierra de nuestro huerto, tierra de nuestro entorno, preferiblemente de nuestro entorno. Podemos cribarla para quitarle un poquito las piedras y hacerla un poquito más homogénea, más esponjosa, airearla. Y esta tierra, aparte de ser el medio, digamos, donde van a desarrollarse todos los microorganismos y donde vamos a hacer nuestro abono, es el medio, ¿verdad?, de cultivo, también va a aportar microbiología bastante interesante de nuestro entorno y también nutrientes, minerales en este caso, que están presentes en la tierra, sobre todo micronutrientes, y que por lo tanto también viene a aportar su granito de arena, valga la redundancia, en el abono que vamos a fabricar. Bueno, el otro ingrediente que vamos a utilizar es nuestro biochar, ¿verdad? El biochar que tan bien nos viene para un montón de utilidades que tiene, como filtro, como retentor, ¿verdad?, de microbiología y de nutrientes y de agua en el suelo, es una auténtica maravilla. Y en este caso lo que vamos a hacer con el biochar es ingresarlo en el abono para que amortigüe los cambios bruscos de pH que puede tener el abono, porque es un abono rápido. Recordemos que va a ser un abono en 90 días, lo vamos a estar aplicando al suelo en superficie, por lo tanto debemos de tener cuidado, y el biochar aquí viene a ayudarnos y a regular el pH, amortiguando las subidas y bajadas fuertes de pH que, bueno, en este caso no van a beneficiar al suelo. Ya recordad que en el suelo debemos tener un pH entre 6,5 y 7,5, sería lo óptimo. Entonces el biochar viene a eso, a amortiguar el pH. Pero no solamente tiene esa función, como digo, el biochar es mágico, tiene la función de albergar vida, microorganismos y también retener nutrientes, ya que es como un imán, ¿verdad? Ejerce de imán
absorbiendo nutrientes, agua, microorganismos, en fin. Viene a aportar mucha oxigenación también a la mezcla, estructura, es una auténtica maravilla. Bueno, pues aquí estamos haciendo nuestro biochar, un ingrediente más que interesante, imprescindible diría yo, para elaborar este bokashi mejorado, ¿eh? Esto va a facilitar en la digestión anaerobia un control de los gases, de las toxinas, porque es verdad que en la digestión anaerobia pueden generarse algunas sustancias tóxicas como alcoholes, acetaldehído, en fin, ácidos distintos que pueden entorpecer luego el proceso en el bancal. Como no queremos que esto suceda, vamos a utilizar nuestro biochar como amortiguador de estas sustancias tóxicas que, digo, se pueden generar por una mala gestión o una mala fabricación de nuestro bokashi, que nos puede pasar a cualquiera, ¿eh? Bueno, otro ingrediente de los que vamos a utilizar es la ceniza. La ceniza es ya sabéis, es una sal mineral y tiene muchísimos elementos de la tabla periódica. Viene a ejercer de medio nutritivo para los microorganismos. Yo siempre pienso en los microorganismos cuando estoy fabricando el abono. No pienso en la alimentación de las plantas, que eso será un proceso posterior y que llevarán los propios microorganismos del suelo cuando aportemos este abono en superficie. Por lo tanto, la ceniza no se aporta aquí como fertilizante de las plantas, se aporta para alimentar a los microorganismos y darles las sustancias minerales que son tan importantes también para ellos, que las necesitan al igual que nosotros para poder vivir y poder desarrollarse. Bueno, otro de los materiales que vamos a utilizar es un biol realizado con ceniza y bacterias acidolácticas que teníamos almacenado y que vamos a utilizar ahora porque va a aportar humedad en nuestro abono, en el medio nutritivo que vamos a hacer, va a aportar la humedad tan necesaria para que los microorganismos se distribuyan bien de forma homogénea y también se alimenten, puesto que es un biol rico, ya digo, se hizo con ceniza, rico en nutrientes, también para ellos que se puedan alimentar. Como veis, hay bastante nutriente, pero en este plazo, que va a ser un plazo, como os he comentado, de 90 días, le vamos a dar tiempo de sobra a los microorganismos. Estos microorganismos son muy rápidos para que absorban todos estos nutrientes y los retengan en sus estructuras y ahí se queden, ¿verdad?, pendientes de que nosotros podamos posteriormente abonar nuestro huerto en superficie y llevar allí esa fertilidad, ese empujón que necesitan nuestras plantas ahora, sobre todo ya a la entrada del invierno, que estamos casi pues para abono verde o para distintos cultivos que queráis realizar y que llevéis a cabo. Vamos a ver las proporciones, sería 35% de salvado, 35% de tierra vegetal. Ya tendríamos un 70% de la receta. Luego tenemos aproximadamente 15% de humus de lombriz y 15% de biochar. De ceniza solamente un 1 o un 2%. El riego lo haremos con biol de ceniza, hecho con bacterias acidolácticas y ceniza. Bueno, pues la manera de fabricar este abono bokashi es mediante los materiales que acabo de indicar, mezclándolos bien en seco con la pala. Es la mejor manera porque son partículas muy pequeñas, ¿verdad? Y con la pala se hace fenomenal. Ahora mismo lo vais a ver. Se procede a un mezclado homogéneo de toda la mezcla y luego se procede a dar un buen riego y a humedecer todo poco a poco con nuestro biol. Esto le va a dar, como os he dicho antes, aparte de humedad, medio nutritivo para que también arranque cuanto antes el abono y pueda llevarse a cabo.
Una vez tenemos todo mezclado, todo homogéneo y además en su punto justo de humedad, procederemos a ensacarlo, ¿verdad? Podemos perfectamente utilizar bidones, cubos o también sacos, o en caso de que no tengamos nada, pues lo dejaremos en la tierra y cubriremos, porque sí que es verdad que conviene que no haya una explosión muy grande de compostaje, podríamos llamarlo, ¿verdad? Porque si lo compostamos y sube muchísimo la temperatura, pues corremos el riesgo también de que todos los nutrientes se nos vayan y queremos hacer efectivamente un abono, por lo tanto debemos de conservar algo de nutriente también en nuestro medio. Se trata de, por tanto, sí, aportar oxígeno, pero sin pasarnos. Os enseño cómo queda. Esta vez no vamos ni a apisonar, ni a subirnos dentro del barril, ni nada. Vamos a dejarlo así con cámaras de aire dentro. Que tampoco hay tanto oxígeno aquí dentro, porque esto pesa y el peso va hacia abajo. Y bueno, está bastante anaerobio. Pero bueno, no vamos a ser tan estrictos con la anaerobiosis esta vez y vamos a dejarlo así tal cual, tapado ahora, eso sí, muy importante, de forma totalmente hermética, que no entre nada que nos pueda contaminar nuestro digestato. Cerramos. Eso es. Y ahora vamos. Bueno, pues como digo, durante este plazo de entre 30 y 90 días estaremos regulando la humedad y el oxígeno, aireando ligeramente y tomando la temperatura para constatar que no nos sube enormemente la temperatura, aunque bueno, llegado el momento, si veis que os ha subido mucho la temperatura y no podéis pararlo, pues bueno, no pasaría tampoco nada, quedaría un abono un poquito menos rico en nutrientes, pero con más microbiología quizá, también muy interesante. Así que bueno, esta es un poco la clave, ¿no?, del bokashi. El bokashi siempre hay que hacerlo con un poco menos de oxígeno, no es un compost, porque para hacer compost ya está el compost, ya hacemos compostaje y tenemos compost, ¿verdad?, que se calienta y tenemos mucha microbiología y un medio mucho más pobre en nutrientes. Sin embargo, el abono bokashi, como su propio nombre indica, es un abono, por lo tanto, debemos de preservar bien, no ingresar mucho oxígeno para que trabajen otro tipo de microorganismos distintos que no son malos.
no son los microorganismos aerobios del compost o los que pueden estar en nuestro suelo, son unos microorganismos distintos, pero que también trabajan degradando la materia orgánica. En este caso se trata de microorganismos anaerobios o anaerobios facultativos, que efectivamente trabajan bien con oxígeno, pero también son capaces de cambiar su ruta metabólica y trabajar sin oxígeno, ¿vale? Fermentando. Esto es la gracia realmente del abono Bokashi y es lo que le va a dar, se van a preservar ahí ciertos nutrientes para llevarlos luego al suelo, ¿verdad? Por eso nosotros solemos hacer el abono Bokashi con oxígeno reducido o totalmente sin oxígeno. No obstante, sí que es importante poner un candado de agua, airlock o un agujerito, ¿verdad?, por donde puedan escapar los gases. Yo he constatado que haciendo este abono Bokashi, efectivamente, este tipo de microorganismos anaerobios suelen desprender, aparte de sustancias tóxicas, ácidos, que no nos vienen muy bien, la verdad, también dióxido de carbono y otro tipo de gases que no nos interesa mucho, por lo tanto hay que facilitar que todo eso vaya saliendo de nuestro cubo o de nuestras sacas. Si utilizamos sacas, fenomenal, porque por las rendijas es suficiente y va a ir saliendo, se va a ir desprendiendo este CO2. Si utilizamos un bidón, deberemos proveerlo, como os he dicho ahora mismo, de airlock o un candado de agua. Aquí en el canal hemos explicado cómo se hace, es muy sencillo, y bueno, pues esto habría que tenerlo en cuenta, ya que tenemos que propiciar que los gases de dentro del bidón salgan para afuera. ¿Y qué beneficios tiene este abono? Bueno, pues yo he podido comprobar que este abono rápido Bokashi, receta mejorada, tiene un montón de beneficios en nuestro suelo. En primer lugar, me gustaría hablaros de la estructura del suelo. Va a generar una estructura, va a estructurar el suelo de una manera correcta e interesante para propiciar allí la fertilidad, y por lo tanto me parece que esto es una ventaja bastante importante y que conviene resaltar. La estructura, ¿verdad? La función que hace en la estructura del suelo este abono es verdaderamente maravillosa. Otro beneficio importante que vamos a conseguir es una cantidad bastante balanceada de nutrientes, muy interesante para nuestro suelo, incluyendo bacterias nitrificantes que van a venir del propio humus de lombriz, ¿verdad?, y del procedimiento que vamos a llevar a cabo. Pues recordad que estas bacterias sí son aerobias, por eso no estamos apretando ni condensando todo mucho, sino que estamos dejando ciertos canales, ¿vale?, para potenciar, digamos, hacer el Bokashi con una presencia mínima de oxígeno, para que estas bacterias también estén disponibles. Recordad que este abono va a ser un abono con cierta cantidad de nitrógeno gracias a estas bacterias que son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico en el medio en el que viven, en este caso el Bokashi. Por lo tanto, estructura del suelo, nutrientes balanceados y también va a suponer una explosión de vida en el suelo de nuestro huerto, porque una vez que apliquemos en superficie este abono, van a interactuar tanto los microorganismos que están ya en este abono, que vienen del humus de lombriz fundamentalmente, como los propios del suelo, donde ya hay más incluso bacterias nitrificantes y otro tipo de bacterias, actinomicetos, hongos, porque va a servir de alimento para microorganismos del suelo y plantas, o sea que va a empezar ya a interactuar con nuestro suelo vivo y va a hacerlo más vivo todavía si cabe. Por último, beneficio medioambiental total, porque es un abono que se puede hacer fácilmente con materiales que tenemos a mano, porque recordad que el salvado de arroz, si por casualidad no lo tenemos, que quizá no sea un poco un ingrediente un poquito más difícil de conseguir, recordad que se puede sustituir perfectamente por salvado de trigo, que bueno, pues el trigo se puede cultivar, se puede quitar el grano y nos quedamos con el salvado, y en caso que tampoco tengamos salvado, podríamos también utilizar el propio rastrojo de trigo o de otra gramínea, muy picado, muy fino, y luego cribado o cernido, como ya hemos enseñado en el canal, en nuestros distintos vídeos que tenemos sobre el Bokashi. Por lo tanto, tampoco os preocupéis, y
y como veis, pues fenomenal, ¿no? Porque se trata de hacer eso, un abono con lo que tenemos a mano. No se trata de comprar, aunque se puede comprar también, ¿verdad? El salvado lo venden, sobre todo lo suelen vender en centros de hípica y de animales, porque el salvado tiene una propiedad digestiva muy buena, cura los cólicos a los caballos, que son propensos en su sistema digestivo, los equinos, a tener problemas de digestión, y el salvado lo que hace es que les alivia este tipo de problemas. Por lo tanto, en este tipo de tiendas destinadas a la alimentación animal podemos encontrar perfectamente el salvado, aparte de, bueno, en otras muchas centros, o incluso en las industrias donde procesan el grano, no solamente de trigo, sino de cereal, de arroz o de cualquier otra gramínea o otro cereal. Bueno, a la hora de aplicarlo, tiene distintas aplicaciones, ¿verdad? Se puede hacer con este abono Bokashi las típicas bolas de arcilla, que ya también explicamos en nuestro vídeo de Bokashi, el número 2 de la serie. Bueno, pues en ese vídeo explicábamos cómo hacer las bolas de arcilla y Bokashi para purificar el agua, o para también aguas residuales o charcas, lagunas, piscinas, todo tipo de agua estancada, ¿verdad? Viene muy bien para purificar estas aguas, y les va a dotar, porque como se ha hecho de una manera también anaerobia, y en el agua, pues este tipo de aguas no suele tener mucha presencia de oxígeno, pues es bastante interesante por eso, porque es un medio nutritivo para los microorganismos que habitan en estas aguas. Por supuesto, la aplicación estrella de este abono es para nuestro huerto, ¿verdad? Lo vamos a aplicar siempre en superficie, como si fuera un mulch, con la pala. Se hace muy bien, muy cómodo, en seco, y se aplica a paladas en superficie, repartiendo bien la superficie por todo el área de cultivo, a razón de 1 o 2 kilos de abono Bokashi por cada metro cuadrado, más que suficiente. Mejor casi 1 kilo, esperar a ver qué efectos produce, y si el efecto es bueno, pues repetir la aplicación. Como es un abono que, bueno, depende de la rapidez con la que lo hagamos, puede, a veces, si no se hace adecuadamente y se tarda poco tiempo y no se mide el pH, podría llegar a quemar nuestras plantas. Entonces tenemos que tener un poquito de cuidado, medir pH antes de aplicarlo, y pudiera ser que el abono fuera demasiado rico en nutrientes, ¿vale? Entonces rebajaríamos la mezcla. De todas formas, os tengo que decir que yo, cuando lo aplico, siempre lo mezclo con un poco de tierra vegetal o humus de lombriz, vuelvo a decir lo que es lo que más me gusta. Entonces suelo mezclar el abono Bokashi, que ya lleva humus de lombriz en sus ingredientes, nuevamente con abono, con humus de lombriz. Entonces tengo el abono y el humus de lombriz, lo mezclo todo bien, y eso es lo que aplico. Así me aseguro de que el abono Bokashi no vaya a quemar las plantas, ni vaya a organizar ningún desastre en nuestro suelo porque tenga un exceso de nutrientes o de sales. Por supuesto, también puede aplicarse para semilleros, muy bueno, en una proporción aproximada de un 10, un 15% de abono Bokashi, junto con otra serie de elementos que podemos hacer en nuestros semilleros. Yo lo suelo hacer en invierno. Los semilleros que hago yo en invierno suelo hacerlos con arena, y los semilleros de primavera suelo hacerlos con lana de oveja, que es digamos un medio que absorbe y retiene muchísima humedad. Me viene muy bien porque en primavera ya empieza a hacer calor, ¿verdad? Y lo que necesitamos es que el semillero aguante la humedad. Sin embargo, en invierno ahora lo que me gusta es favorecer el drenaje, y entonces lo que hago es utilizar humus de lombriz, tierra, arena, abono Bokashi y biochar. Todo esto lo mezclo bien en una proporción, pues bueno, aproximadamente humus de lombriz y tierra, vendría a ser más o menos 30-30 aproximadamente, y luego añadiríamos un 20% de arena, un 10% de Bokashi, un 10% de biochar, más o menos aproximadamente ya nos quedaría nuestro sustrato para semilleros. Lo cribaríamos bien para que quede bien finito y podamos
llenar los alvéolos de nuestras bandejas de semilleros y queda, la verdad, muy bien. Igualmente puede ser utilizado este abono Bokashi para trasplantes, ¿verdad? Cuando llevamos nuestras plantas al huerto, que hacemos un pequeño agujero y allí podemos depositar el Bokashi siempre mezclado, como digo, con humus de lombriz, con tierra, para, bueno, pues para, digamos, que no tenga riesgo de quemar nuestras plantas, porque al final es un abono que puede habernos quedado más alto en nutrientes de lo que nosotros creemos y pudiera llegar a quemar. Pero por regla general yo lo he estado usando y practicando y no he visto que mezclándolo con humus de lombriz y con tierra, no he visto que produzca ningún daño a las plantas. Al contrario, les produce un beneficio bastante grande y les da un empujón fuerte, ya que, pues bueno, los nutrientes al final quedan a disposición de las plantas y estas lo aprovechan, ¿verdad? Entonces, bueno, pues bastante interesante también esta aplicación en el suelo. Más aplicaciones de nuestro abono Bokashi, para que veáis que la lista es larga, sería como alimento de nuestras pilas de compost y de nuestros cúmulos de materia orgánica o de los lechos de las lombrices. En este caso es un abono, como he dicho antes, rico en nutrientes y fácil de digerir por las lombrices y por los microorganismos del compost, así que les vendría fenomenal. Tenéis que tener un poco de cuidado porque podría llegar a calentar en exceso. En el caso del compostaje no habría problema, pero en el caso de la lombricultura habría que andar un poquito más finos porque al oxidarse, si han quedado demasiados nutrientes allí, podría calentarse mucho si añadimos capas muy gruesas, ¿vale? Entonces siempre se añadirían capas finitas, más vale finitas y muchas veces, que añadir capas muy gruesas que podrían calentarse, ya digo, y causar un daño a nuestras lombrices. Bueno, como veis, tiene un montón de funciones, pero voy a seguir todavía diciéndoos alguna más. Si pasamos nuestro medio sólido, el abono Bokashi sólido, a medio líquido, pues en un simple saco o una bolsa la introducimos en agua de lluvia y con la mano simplemente vamos extractando, ¿verdad? Soltando los principios activos de nuestro abono Bokashi y llevándolos al agua. Vamos a obtener un líquido muy bueno que se puede utilizar tanto a nivel foliar con las plantas para enriquecer y nutrir las plantas. Ya sabéis que son capaces las plantas de absorber mediante los estomas los nutrientes vía foliar, mucho más rápido. Por lo tanto va a ser un abono rápido, de rápida implementación. Asimismo, también en la aplicación foliar en las plantas mitiga o impide el crecimiento de ciertos parásitos o patógenos, enfermedades de las plantas. Por lo tanto, también puede ser utilizado para evitar o incluso erradicar algún tipo de plaga o enfermedad en las plantas y también, por supuesto, para prevenirlas de esto. Por lo tanto, doble función, función nutritiva y función un poco preventiva de plagas y enfermedades. Pero es que eso no es todo. También ese medio líquido podremos utilizarlo para desinfectar nuestras cajas, cajones de madera o de plástico donde almacenemos nuestras cosechas y nuestros cultivos, porque lo que va a hacer es preservar esos cajones e impedir que los hongos mohosos, por regla general, y otro tipo de bacterias puedan destruir nuestras cosechas que tenemos almacenadas para ir consumiendo poco a poco. Por tanto, lo aplicaremos en los cajones, dejaremos secar, preferiblemente a la sombra, y allí quedarán retenidos esos microorganismos eficientes del Bokashi que van a impedir la proliferación de hongos mohosos que nos van a fastidiar o nos van a destrozar nuestras cosechas y nos van a causar un gran daño. Diluirlo siempre en una dilución de 1,10 o 1,20 con agua de lluvia, principalmente si lo aplicamos como fertilizante foliar para que no queme nuestras plantas y a la hora de, como acabo de decir, como un conservante natural también para que no sea demasiado fuerte, aunque bueno, en este caso ya podríamos elevar la dosis, ¿no? Pero con 1,10 o 1,20 está bien, es suficiente y ya empezarían a actuar estos microorganismos benéficos, microorganismos eficientes de nuestro Bokashi. Bueno, pues como veis, múltiples funciones, múltiples beneficios, súper fácil de hacer,
medioambientalmente se hace con desechos, que no son desechos en realidad, es un tesoro lo que tenemos a nuestro alcance, que muchas veces no vemos, ¿verdad? Y pasa desapercibido y es una pena, a mí me da mucha pena porque hay que fijarse siempre en nuestro entorno y en lo que tenemos alrededor y sacarle un provecho y un partido, de eso se trata. Bueno, pues hasta aquí nuestro vídeo sobre abono Bokashi. Espero que te haya resultado interesante, que te haya gustado y que lo pongas en práctica cuanto antes. Si ha sido así, por favor, darle a like, suscríbete a nuestro canal si todavía no estás suscrito para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Te leo en comentarios, vemos todas las dudas que tengáis y ya sin más, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.